Buenos días. A continuación, el tema que vamos a desarrollar es metamorfosis. La mayoría de las palabras o términos que se usan en zoología agrícola derivan muchas veces de palabras griegas, como en este caso, o palabras latinas que han sido latinizadas. La metamorfosis es una palabra compuesta que está formada por meta, más allá, después de morf, que es forma, estructura, osis, aplicado a nombres para indicar acciones, condiciones o estados. En zoología nosotros definimos que metamorfosis son los cambios y transformaciones que sufre el insecto desde la formación del huevo ovocito hasta el estado adulto. La ontogenia o ciclo de vida de un insecto abarca desde la primera división celular hasta la muerte del mismo. Nosotros, en ese caso, para conocimiento lo dividimos en tres etapas. La preembrional, que es la etapa de la formación de gametas, la embrional, diferenciación de órganos, la postembrional, que es la eclosión del huevo hasta la muerte. Para el estudio nuestro, tanto la etapa preembrional como embrional no la vamos a desarrollar. A nosotros nos interesa una vez que el embrión ha eclosionado del huevo y comienza a alimentarse, que es lo que a nosotros nos va a perjudicar en los cultivos. También existen otras palabras como instar. Instar es la forma del insecto en el momento de la muda. Estadio es el periodo comprendido entre dos mudas sucesivas o ecdisis. Y estados hace referencia a la fase de desarrollo. En general, nosotros vamos a tener 5 estados, pero lo podemos agrupar o diferenciar en uno. Comienza con huevo, sigue larva, pupa y adulto, mientras que en el otro es huevo, ninfa y adulto. Esto, a medida que vamos desarrollando el tema, vamos a ir conociendo las distintas características de estos estados. También podemos ver que nosotros a grandes rasgos podemos hacer una diferenciación en metamorfosis simple y en metamorfosis completa. Ustedes pueden observar que la metamorfosis simple, ustedes ven que el insecto, a medida que se va desarrollando, tiene la misma forma, solamente aumenta el tamaño y ustedes observan el desarrollo de las alas. Mientras que la metamorfosis completa es muy distinto los pasos por donde va. Si nosotros hacemos en una relación el estado huevo, larva, pupa y adulto, es para una metamorfosis completa, mientras que el estado de huevo, ninfa y adulto es para un estado de metamorfosis simple. Bueno, a continuación vamos a hablar del huevo u osito. ¿Por qué nosotros hacemos una salvedad en decir huevo u osito? Huevo es cuando existe la fecundación, mientras que osito es un huevo que se va a desarrollar partenogenéticamente, no intervienen los sexos. Nosotros acá vemos cómo está formado un huevo típico. Está formado por el coreo, que es una capa resistente muy pequeña que cubre todo el huevo, la membrana vitelina o el vitelio, que está por dentro del mismo, el periplasma alrededor, una parte más adentro, dictioplasma más adentro, vitelo, que es la sustancia de reserva. Tenemos
el pronúcleo femenino, la micrópula, por donde cuando se produce la fecundación, cuando es un huevo, por donde pasa el espermatozoide. Muchas veces los huevos son característicos de cada especie y también existen insectos que ponen un solo huevo, como que ponen en grupo o una cantidad que muchas veces pueden llegar hasta 1000 huevos en algunas especies. Más adelante, cuando veamos órdenes, vamos a ver cuáles son esas especies y cómo es su sistema de postura. Los otros tipos de postura, como has dicho, eran agrupados, solitarios o con un pedúnculo en el caso de esto para que no sean comidos por otras especies. Y después tenemos lo que son las otecas. La oteca es un conjunto de huevos. El mantis, ustedes ven, ella ponen en grupo los huevos y en general tienen unas glándulas que van segregando, que en contacto con el aire se endurece toda esta sustancia y depositan generalmente de 20 a 50. Acá, como ustedes observan, también hay grupos de huevos oteca en el caso de las langostas y otra oteca es la que pone la cucaracha. El desarrollo del embrión. Nosotros habíamos hablado de la parte del vitelio, la sustancia de reserva, que en relación con un huevo sería lo que es la yema. Esa sustancia le va a permitir al embrión, mientras se está desarrollando, si tiene más sustancia de reserva, va a eclosionar mucho después que mientras consume esa sustancia. Entonces nosotros podemos definir que de acuerdo al desarrollo del embrión tenemos insectos progénicos, son aquellos que eclosionan en una etapa temprana de desarrollo del embrión y sus estados preimaginales son larva y pupa, mientras que los ortogénicos son aquellos insectos que eclosionan en una etapa tardía de desarrollo del embrión y el estado preimaginal se les denomina ninfa. Como ustedes observan, al tener más contenido en el vitelio del huevo, hace que cuando eclosione se parezca al adulto, careciendo en este caso de alas y del desarrollo de los órganos sexuales. Vamos a ver la caracterización del estado larval propio de los insectos progénicos. Son endoterigotos. Esto significa que las alas nacen internamente. Son diferentes al adulto, poseen órganos transitorios como los espuripedios. La dieta en general es diferente al adulto. Pasan por un estado de quietud, que es el estado pupal, y a medida que avanzan los distintos estadios, solamente aumenta de tamaño. No posee ojos compuestos y siempre para pasar al estado adulto pasan por un estado de pupa. También otra caracterización que nosotros tomamos y tenemos en cuenta es la clasificación de estos insectos en base a la cantidad de patas. Así tenemos las ápodas o ápodos. Este prefijo A hace negación a la parte secundaria, que no tienen patas o sin patas. Los oligópodos, oligo quiere decir pocos, los que tienen pocas patas, que en este caso serían los 3 pares de patas verdaderos, y los polípodas o polípodos, los que tienen muchas patas, que tienen más de 3. Generalmente podemos tener 6, 8 y hasta 10 pares de patas. Vamos a ver, de acuerdo a este tipo y al tipo de patas, cómo se clasifican las larvas de los insectos progénicos. Tenemos las ápodas, que son
los curculioniformes. Estos son de colores blanquecino en forma de C. Si ustedes hacen un corte transversal en esto, para diferenciarlo de esto, estos son como un botecito invertido, la parte de la base recta y una semicircunferencia, la parte del lomo. Esto, en general, la familia esta que son los curculionidae, son los coleópteros, o también conocidos como gusanos, que se encuentran muchas veces en las legumbres y causan mucho daño a la agricultura. Como vemos nosotros acá el desarrollo de los mismos, también hay una diferencia en base a que estos insectos, el estado que es susceptible es en el estado larval, porque no está bien desarrollado la cutícula. Por ende, cuando se quiere controlar, es más fácil hacerlo en este estado, en el estado larval. Apoidiforme. Apoidiforme también hace negación a que carecen de pata y son los himenópteros. Acá tenemos las abejas, las avispas que tienen este tipo de larvas. Como le decía, haciendo un corte transversal, esto de una sección de una circunferencia. Vermiforme, vermes o en forma de coma. Esto es característico de los dípteros. Ustedes observan esto, es como una coma. Y acá vemos que del estado de huevo pasa por 3 instar para llegar al estado de pupa y luego al de adulto. Acá se observan los distintos tipos de larvas que habíamos visto anteriormente. Vamos a las oligópodas. Acá también merece hacer una aclaración. Ustedes preguntarán por qué la mayoría son coleópteros o cascarudos. La explicación es de que existen conocidas o determinadas cerca de 1 millón de especies, de los cuales el 30% de esas son coleópteros. Si vamos a hablar de cuál de las órdenes ha sido más exitoso en colonizar la Tierra, podemos decir que los coleópteros. A su vez, nosotros tomamos, todas las familias tienen en su caso el nombre de la larva. Ahora vamos a los escarabeiformes. Acá es forma de los escarabeidos. Estos son los conocidos como gusanos blancos de forma de C. Ustedes notan que las patas, los 3 pares de patas verdaderos están bien desarrollados, tienen una cabeza grande, un buen aparato bucal masticador y acá ustedes se observan un color marrón. Estos son gusanos de suelo, con lo cual generalmente en el estado larval comen raíces y a esta parte se les denomina la bolsa estercolera. Después tenemos los cerambiciformes o cerambicidae, que esta familia también es conocida como gusanos taladradores. Son de tamaño mediano a grande, bien desarrollado el aparato bucal masticador. Recuerden, estos cerambicidae, al ser se les denomina taladradores, se encuentran en el tronco de los árboles, con los cuales muchas especies están asociados con bacterias para degradar la celulosa. Las patas son muy diminutas y acá tiene una especie por mamelones y ustedes cuando se haga el práctico se va a ver que son pequeñas las patas, ya que al trasladarse dentro del tronco no es tan necesario tener desarrolladas las patas como esto, que en el caso que están en la tierra. Otra característica de los cerambicidae de esta familia es que la mayoría de las antenas sobrepasan hasta algunas veces el doble del largo del insecto. Carabeiforme o Carabidae. Acá tenemos los conocidos como Juanita. Generalmente son comprimidos dorso-ventralmente, bien quitinizado la parte lateral
Y otra característica que ustedes cuando observen este tipo tienen un andar muy rápido. En general se da el caso que los predadores siempre son más rápidos que la presa. Los elateriformes o elateridos. Esta familia es conocida como los gusanos alambres. Son de color marrón caoba, también se encuentran en el suelo y el más conocido de estos son los que se denominan los tucu-tucu o saltaperico. Esta es una de las características. Si ustedes los dan vuelta, el pronoto hace fuerza y produce el salto. Muchas veces los niños los capturan para jugar quién salta más alto. Tisanuriforme. Bueno, acá pocas veces ya acá no hace al nombre de la familia, son los coccinélidos. Estos son conocidos como pequeños cocodrilos, y esta familia, salvo cuando veamos coleópteros, hay pocas especies de estas familias que no son benéficos, que son fitófagos, pero la mayoría de esta familia son aliados del hombre en lo que hace al control biológico. Acá tenemos las larvas oligópodas, distintas formas, y algunas de estas, por ejemplo esta, se encuentran que comen otros insectos. Ya van a ver en la colección, cuando ustedes descuiden la colección, muchas especies de coleópteros lo comen muerto a los que van a tener en la colección. Vamos por las polípodas, los eruciformes. Los eruciformes, acuérdense, tenían los 3 pares de patas verdaderos, y en este caso, primer segmento, segundo segmento del abdomen no está, tercero, cuarto, quinto, sexto y décimo con los espuripedios. Algo espurio es algo falso. Tienen 5 pares de patas falsas más 3 pares de patas verdaderos, o sea, 8 pares de patas. También los eruciformes, que son los noctuidos, las larvas o las mariposas que son de hábito crepuscular o nocturno, no tienen 6 pares de patas falsas, sino que tienen los 3 pares de patas verdaderos. En el tercero, cuarto y décimo segmento del abdomen tienen los espurios, y esto hay una constricción, una forma de C, y a esto también se los conoce como larvas medidoras. ¿Por qué? Porque a medida que se van desplazando es como si hubieran midiendo el terreno. Otro, las limaciformes, este tipo de larva nace de una babosa del género Lima, que cuando se hizo la primera descripción, Linneo dijo que parecía una babosa, y de ahí quedó con el forma limaciforme. Ustedes observan que tienen los 3 pares de patas verdaderos y tienen primero, segundo segmento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el último segmento 8. 11 pares de pata. También cuando hagamos el desarrollo de los himenópteros, vamos a ver la característica de este tipo de larva. En esta zona no se encuentran estos fitófagos. Generalmente en el sur hay muchos que atacan. Una conocida como la babosita del peral, y otros gusanos que atacan a las coníferas. Vamos al estado de ninfa. Ninfa también se denomina joven doncella. Las características, acuérdense, es de los insectos ortogénicos, que aquellos que eclosionan en una etapa tardía del desarrollo del embrión. Son similares al adulto. Los rudimentos alares son externos, exopterigotos, quiere decir que nacen de acá las alas. No poseen órganos transitorios, ojos compuestos, si el adulto lo tiene. La dieta es similar al adulto,
y la diferenciación en la falta de madurez sexual. En general, esto cuando nace en en los primeros instar, siempre se encuentran agrupados. Yo les decía que la mayoría de los hemípteros, los chinches, en este caso es distinto de esto, que esto es un ortóptero, las chinches, las que tienen aparato bucal picador, estas tienen aparato bucal masticador, que vimos en el práctico anterior. Cuando son los primeros estadios ninfales, siempre se conservan agrupadas. A medida que se van desarrollando, se van dispersando. Bien, vamos a seguir con el estado intermedio o el preimaginal de los progénicos y vamos a ver algunas características que tienen las pupas. Cuando ocurre el fenómeno de pupa, es un fenómeno que existe la acitosis. ¿Qué quiere decir? No hay alimentación y ocurren dos fenómenos importantes para la transformación. Esto es tejido, lisis es destrucción. Procesan dos procesos que es destrucción de tejido y formación de nuevos tejidos. A su vez, nosotros ahora vamos a clasificar las pupas. ¿Qué quiere decir? A las pupas las vamos a clasificar de acuerdo a las características de las podotecas y las terotecas. ¿Qué quiere decir? A cómo se encuentran las patas y las alas con el cuerpo del insecto. Tenemos la pupa cubierta o crisálida. Esta es característica de los lepidópteros. Acá vemos el estuche, esta parte que le sirve, el estuche proboscítico, que es la parte cuando ustedes vieron aparatos bucales, lo que hacen los lepidópteros en el estado adulto es el aparato bucal del tipo sifón. Acá tenemos el cremaster, que muchas veces les sirve al insecto para colgarse, y vemos acá las podotecas y, si se observa, las terotecas, las alas, y en la parte del medio las patas. Después tenemos la pupa comprimida o oculta. Acá el último esbozo encierra el cuerpo pupal. Esto es característico de los dípteros, las moscas. Parecen, cuando se observan en el suelo, estos generalmente están en el suelo, se entierran de 2 a 5 centímetros, parecen granos de arroz. La pupa libre o exarada. La pupa libre o exarada, característica de los himenópteros, libre hace referencia a que tanto las patas como las alas no están soldadas al cuerpo pupal. Y la adherente es aquella que se adhiere a la superficie, ya sea vegetal, y cuelga, pende de esta, y el desarrollo es gradual. Acá está todo también encerrado y esta es la parte de la cabeza, esta es la parte, bueno, el tórax, y acá tenemos el abdomen. También algunos lepidópteros inferiores. Y la pupa incompleta, parte de la misma está soldada al cuerpo pupal. Acá tenemos distintos tipos de pupa y en los distintos momentos ustedes observan, a medida que van produciéndose la histólisis y la histogénesis, cómo van cambiando y cómo se va coloreando la misma. Bien, ahora vamos al estado adulto. ¿Cuál es la función del estado adulto? La reproducción y la difusión de las especies. También nosotros podemos dividirlo en tres partes. El prerreproductor, desde que emerge el adulto hasta la cópula, o sea, la primera cópula. El reproductor, desde la cópula hasta el fin de la ovoposición para las hembras, y de la primera cópula hasta la última cópula para los machos. Y el posreproductor es desde el fin de la ovoposición
o cópula hasta la muerte. Acá tenemos ejemplos de distintos tipos de insectos y características muy diferentes. Bien, ahora vamos a proceder a cómo clasificamos nosotros la metamorfosis. Esto, como les decía, es importante ya que cuando hagamos la caracterización de los distintos órdenes, es fundamental saber la metamorfosis. Con esto nosotros determinamos en qué etapa de desarrollo del insecto es más vulnerable para ser controlado. Tenemos, como siempre, los ametábolos. En general, los ametábolos son aquellos insectos que no tienen metamorfosis. Decimos que no tienen metamorfosis, pero sí se los podría considerar. ¿Por qué? Porque nacen del huevo y van aumentando de tamaño, sufren una transformación. No es muy visible, pero la tienen. Esto carecen de importancia agronómica, por lo cual nosotros no nos interesa. Esto es el pescadito de plata. Ustedes si lo ven, van a ver que tiene. Esto algunas veces puede pasar por 12 estadios hasta llegar al estado adulto. Y después tenemos los metábolos. Son aquellas especies que sí tienen metamorfosis o que sí sufren cambios. Tenemos los pseudometábolos, o sea, ahí también hay una palabra que hace referencia que es una metamorfosis falsa. Estos dos órdenes, Anoplura, los piojos y Malofaga, tampoco son de importancia agronómica, por lo cual estos pseudometábolos nosotros no los estudiamos. Ahora viene la metamorfosis paurometabolía. Acuérdense que estamos con metamorfosis incompleta. Y acá, en la paurometabolía, tenemos, es una metamorfosis gradual. Solo falta desarrollar alas y las patas. Y las características, las ninfas crecen a medida que pasan los estadios ninfales y cambia de color y forma. A su vez, en este caso, las alas se van desarrollando externamente. Si nosotros veíamos que tienen 5 estados ninfales y llegan al adulto. Esto también hace, no hay en ningún momento se detiene como en el caso de las pupas para cambiar, acuérdense, era destruir tejido como formar nuevo tejido, por lo cual estos paurometábolos no tienen un momento de quietud. También la característica es que la forma de alimentarse, en el caso para esto, es la misma que en el estado adulto. Acá tenemos los ortópteros y los hemípteros, las langostas, las chinches. Vamos a otra metamorfosis incompleta, los hemimetábolos. Los huevos son depositados de estas especies en el agua. También estas especies carecen de importancia agronómica, pero tienen una importancia para ver cómo los ecosistemas han sido modificados o perturbados, ya que son muy susceptibles a las contaminaciones. Esto generalmente, las libélulas, el orden Odonata, se encuentran en ríos y acequias o derivaciones del río, y hacen en general esto, comen otros insectos o pequeños peces, de esto se alimentan. Después tenemos la hipometabolía. La hipometabolía, los huevos son depositados en el suelo, las ninfas o gállades se encuentran por la tierra, los adultos son de vida libre o vida aérea. Muchas especies de estos hipometábolos, que son los coyullos y conocido también las cigarras, generalmente hay especies que un año desarrollan para completar todo el ciclo.
Vamos a lo de metamorfosis intermedia, también denominada neometabolía. La neometabolía pasa por los estados de huevo, ninfa, que acá le llaman ninfa y acá también se le puede denominar larva, pseudopupa o prepupa, pupa y adulto. La pseudopupa es una forma de quietud donde no existen procesos de histólisis e histogénesis. Esta parte la realiza en el suelo y esto, el orden que tiene son los tisanópteros. También, acá vemos también cómo es el ciclo de las moscas blancas. Estos son homópteros en los cuales tienen ese estado y los machos de cochinilla que más adelante en los prácticos vamos a hacer el desarrollo de este tipo de metamorfosis. Ahora vamos a lo que es la metamorfosis completa. Nosotros definimos como metamorfosis completa aquella que comienza con el huevo, los estados larvales, pues tres estados larvales, pupa y adulto. Y acá tenemos los holometábolos, que son los lepidópteros. Solamente para el tipo de esta metamorfosis, la característica que tienen es que la holometabolización, los estados larvales, son muy parecidos entre sí. La única diferenciación es el tamaño. Tenemos dípteros, tenemos lepidópteros y tenemos coleópteros para este tipo de metamorfosis. Y después tenemos la hipermetabolía. En esto vemos que los estados larvales son diferentes entre sí por morfología y comportamiento. A su vez, a la hipermetabolía, nosotros la dividimos en dos, falsa y verdadera. La falsa es aquella, como ustedes observan acá, que solo hay modificaciones en la parte externa. Acá tenemos la larva de estos de los melóderos, que directamente cambian la forma o la estructura externa, mientras que la verdadera es para el caso de los parasitoides, los himenópteros. Estos necesitan modificaciones tanto externas como internas, ya que estos se encuentran dentro del huésped. Bueno, acá tienen la bibliografía. Toda esta bibliografía se encuentra en la cátedra. Ustedes, si quieren solicitar ampliar la clase, pueden ir y pedirla. Por último, vamos a hacer un pequeño grafiquito para ver cómo son los agroecosistemas y los ecosistemas y cómo se relacionan todos en este gráfico. Tenemos la energía para los autótrofos, o sea, los que producen la humedad, el agua, la temperatura, que esto, tanto la cantidad de esto como la temperatura, si es baja o alta, va a permitir el desarrollo de distintas especies y muchas van a quedar limitadas, y también el desarrollo, el viento, un factor que contribuye a la pérdida de humedad, los fitófagos, los parasitoides, predadores y patógenos, los reducidores, la materia orgánica, las sustancias minerales, cómo ingresa la energía a los eco y a los agroecosistemas, y la salida. Muchas veces estas flechas las hacemos más grandes cuando se hace, cuando tenemos agroecosistemas. Muy bien, muchísimas gracias. Próximas semanas continuamos con otro tema.